Señora, miren, tú sabes que a mí me llama mucho la atención el tema de la guerra de la información que existe hoy en día. Y esto lo digo a raíz del libre albedrío. Ustedes saben que científicamente está demostrado, o por lo menos la teoría de la relatividad de Einstein planteó el hecho de que el tiempo es relativo. Y como el tiempo es relativo y se afecta de acuerdo a quien lo observa, y con el experimento de la rendija se demostró eso, yo te puedo poner un ejemplo simple. Cuando nosotros vemos las estrellas que están en el espacio, ¿no?, en la galaxia, lo que estamos viendo es el pasado de esa estrella, porque duran miles de años luz para llegar algunas millones a donde nosotros y nosotros poder verla y percibirla. Y cuando vamos en la noche una estrella, dos estrellas en el cielo, ¿no?, lo que estamos viendo es el pasado de una estrella que quizá ya murió. Recuerden que el Sol es una estrella y tiene una vida finita. Y por eso estamos viendo el pasado de esa estrella. Lo que varió es la perspectiva del observador, que soy yo, en este caso. Entonces, así como en el experimento de la rendija, como en ese ejemplo que yo le expliqué, vemos que la explicación de Einstein es correcta, de que tanto el pasado, el presente y el futuro confluyen. No es una magnitud omnipresente que nos pasa por encima, el tiempo no es lineal, sino que lo percibimos de manera distinta. El libre albedrío no es tal. Ahora bien, en el concepto que tenemos nosotros como seres humanos de lo que es el libre albedrío, de un tiempo que nosotros percibimos lineal, que avanza indefectiblemente hacia adelante, yo puedo, por ejemplo, como ser humano normal, pensar que tengo la libertad de decidir si me voy a beber un trago de café o no. Si yo lo cojo y me lo bebo, es una decisión mía, si no, también es una decisión mía. Y eso no está predefinido. ¿Qué sucede? Si aplicamos eso ahora, al siglo XXI, con el tema de las redes sociales y la guerra de la información, nos encontramos con el fenómeno de que hace años la guerra de la información viene manipulando a la sociedad. Pero ese efecto se percibía en tiempos largos. Una manipulación que tenía que perpetuarse en 5, 10 años, 15 años, para poder crear una tendencia de una información, ¿no?, que la sociedad la asumiera. Ahora, con el acceso a Internet y las redes sociales, ese efecto de rebaño que le hacen a la sociedad ya no requiere de 10 años. Eso se hace en días, en horas y hasta en minutos en ocasiones. Entonces, ahora viene una guerra de información que da pie a la desinformación, a las noticias falsas, para posicionar un discurso o para posicionar una idea. Y yo digo, por ejemplo, y digo esto porque la gente, por quienes controlan esos medios de información, y cito aquí los nombres, por ejemplo, de empresas que tienen que ver mucho con la manipulación: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok. Son personas que, a diferencia de nuestros políticos, que son elegidos, por ejemplo, por 4 años o por 8, tanto aquí como en Estados Unidos, pueden hacer esa manipulación con su poder, pero automáticamente hay un cambio de mando, ¿no? Eso se rompe y nosotros tenemos vestigios de verdad, porque hay que se cuela, ¿no?, una cosa con la otra. El que se va viene y dice las cosas que hizo mal el otro. Entonces uno tiene vestigios de verdad. Pero cuando ese tipo de información de manipulación la controlan personas que no son electas, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, que son personas que responden a sus intereses y a sus capitales, que no van a durar 4 o 8 años, sino que van a durar toda su vida ahí. Y son ellos los que dirigen el discurso, son ellos los que manipulan la información. Estamos hablando que Zuckerberg tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos, porque es él quien decide qué es lo que la población, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial, va a creer de los discursos o de las líneas comunicacionales globales. Estamos hablando de que si Zuckerberg quiere posicionar el discurso de izquierda, él puede simplemente manipular su algoritmo para que se posicionen, se viralicen, como ya se confirmó que lo hizo, connotación todo lo que tenga que ver con la izquierda, por ejemplo. Así como tú bien dices, Delio, eso pasó con Trump. O sea, Donald Trump lo posicionó Facebook. No lo hizo directamente Zuckerberg, sino que lo hizo a través de Cambridge Analytica, porque le abrió el algoritmo, le dio acceso a la información para que Trump hiciera por ahí su campaña. Y fíjense cómo, estando todos los medios tradicionales más cercanos al poder y de habla hispana, todos articulados en contra de Trump, Trump solamente con las redes sociales pudo imponerse y ganó a través de las redes sociales la presidencia de los Estados Unidos.
Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nosotros libre albedrío de la información que manejamos, de las verdades que nosotros creemos? ¿Hasta qué punto la gente está reaccionando a través de un criterio propio y no simplemente se está sumando a lo que la mayoría cree, porque se lo han impuesto a través de estas redes sociales y de otros medios de comunicación que están manipulados? Ese es mi planteamiento. El asunto del libre albedrío, los científicos, o sea, desde Newton, se sabe que el libre albedrío no existe, porque las teorías de Newton dicen que el todo en el universo es predecible si se conocen los datos. Si tú conoces la posición de las partículas, todas las posiciones de las partículas en un momento dado del universo, puedes predecir lo que va a pasar, ¿no? Y por eso hay muchos fenómenos en el universo que la ciencia que tiene los conocimientos necesarios lo puede predecir. Eclipses, cosas así. Por ejemplo, ¿no? Si el ser humano no puede predecir ahora mismo el futuro, es sencillamente no porque no se pueda, sino por falta de información. Entonces, nosotros somos parte del universo, nosotros somos partículas que se mueven. Si el ser humano puede determinar los movimientos de esas partículas que se mueven en tu cuerpo, pueden predecir todo. Lo que pasa es que eso es imposible. Bueno, hasta ahora sí, ¿no? No, y en el futuro también. Para eso existe la teoría de la incertidumbre. No es posible medir una partícula sin alterar su condición. Eso, no es que se tiene confirmado. No, vamos a ver, no es que es posible. Lo que es imposible para nosotros tener el conocimiento y la información. Tú tienes una partícula dentro de un acelerador de hadrones. Ok. Y otra partícula la golpea. Muy bien, anótalo y tú me refutas después. Bueno. Porque si no, pero no vamos a acabar. No es posible, pero no es posible. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia sabe eso. Dos de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, que es Newton y Albert Einstein, sí, lo confirmaron. O sea, el determinismo. Sí. Se llama el determinismo. O sea, se comprobó con la teoría de las rendijas, comprueba eso. Claro, esto va en contra de casi todas las religiones que se fundamentan en el libre albedrío, en que, bueno, el hombre tiene poder de decisión, lo hace responsable, y ahí se crea la moral, ¿no? Que rige casi todas las religiones del mundo. Sí. Pero científicamente eso, vuelvo y repito, no compagina. Pero, obviamente, la moral y este mito del libre albedrío nos ha hecho que nos podamos organizar como sociedades. ¿Entiendes? Pero cuando digo que lo importante es conocer la información, es todos estos aparatos ahora que vemos, que tú te pones un reloj y que te mide la presión y que todo eso va a parar en un sitio donde están recopilando datos. ¿Para qué? Como ellos saben, eso Zuckerberg que tú acabas de decir, ellos saben que no hay libre albedrío y que solamente él te puede controlar, ¿verdad? Con el conocimiento de la información que tiene de ti. Cosas que muchas veces tú no sabes muchas veces tú no sabes lo que tú deseas. Correcto, ni lo que quieres. Sí, pero él ya lo sabe, Facebook lo sabe, claro. porque Eso maneja así. la información. Pero hace más de 10 años, tú sacabas tu perfil en Facebook y ya salían los gustos de José Maracayo. Sí. Los gustos de José Maracayo, dice, wow, pero es verdad, yo digo eso. Wow, pero es verdad, pero yo no puse eso. Pero ya salía tu perfil, No, porque ya salía todo. te hace ofertas de acuerdo a tu perfil que te podrían gustar. Y no es una cosa cultural. O sea, esto es más profundo. Bueno, también es cultural. Bien. También. Esto es más profundo, es una cosa biológica, porque se puede pensar de que estos Zuckerberg, o sea, son los creadores de cultura. No, es un asunto biológico. Sí. Hace décadas se hizo un experimento, y eso está en uno de los libros de Harari, donde conectaban a un aparato, a una persona le conectaban el cerebro o en la cabeza un aparato, y le daban órdenes de que pulsara 2 botones, el que tú quieras,
Ahí estaba el poder de elección, ¿no? Y se comprobó que cuando el individuo decidía punchar el botón derecho, el cerebro inconsciente hacía 2 segundos que había tomado la decisión ya. Y que luego el cerebro consciente lo que hacía era ejecutar eso. El consciente es lo que uno piensa que es el libre albedrío, o sea, nuestra decisión. Pero ya el inconsciente lo había decidido 2 segundos antes. O sea, señores, estamos hablando de algo, ¿entiendes? Sí, tiene una implicación netamente biológica. Pero con esta revolución de la información es una cosa terrible porque condiciona mucho tus tomas de decisiones y te guía de una forma y te manipula de una forma muchas veces que uno no repara en ella de ninguna manera. Por ejemplo, cuando sale en el año 2016 el famoso juego de los Pokémon, ¿no? Del Pokémon, el Sí, Pokémon que virtual. era virtual, ¿no? Bueno, realidad aumentada. Yo nunca vi un Pokémon corriendo por ahí. Realidad aumentada. Pokémon Go. Que Sí, estaba el Pokémon Pokémon Go, ¿es que se llama? Sí. El Pokémon Go que estaba en tal y tal sitio. Mira, está en la En Plaza tal de la esquina. Cultura, en tal y tal sitio. Pues se comprobó que ese juego era de una empresa súper extraña. Y eso está documentado en la maravillosa obra de Shoshana Zuboff, en la era del capitalismo de la vigilancia. Es larguísimo el nombre, pero es uno de los títulos, ¿no? Ella detalla muy bien que esta empresa pequeña, desconocida, no era más que propiedad de Google. ¿Oíste Google? Propiedad de Google, y que quien la manejaba era un tipo que trabajaba para la CIA. Ellos crean este juego y van creando comportamientos, no solamente de los gustos de Mario Herrera que yo decía en Facebook, que eso es lo primario, eso es quizás lo primigenio, eso está primitivo. Que ya lo usan todo. Y ellos te ponían de una manera de que decían, el Pokémon el vaina está en McDonald's. Entonces, usted va a McDonald's a buscarlo, o pone un sitio que está al lado de McDonald's para que la publicidad no sea tan descarada. Y tu comportamiento está tomado en base a que, bueno, voy aquí y me compro aquí en McDonald's. O voy a esta tienda y de repente me quedo y voy a dar vuelta en la tienda. El Pokémon Go está en Ágora. ¿Tú entiendes? Ese tipo de cosas condicionan mucho a la gente. Imagínate a la hora, como decía Maracayo con el experimento, de tomar decisiones políticas, sociales. Hay que decir algo. Luego de la pandemia, somos otros seres humanos. Sí, totalmente. Somos seres humanos que polemizamos mucho más, que somos más conservadores en todas las decisiones que tomamos. Y eso generalmente, cuando estamos en esos tiempos de guerra, y yo digo que ahí estamos en una profunda guerra ideológica, Sí. pues favorece más a quién, al conservador, ¿no? A la derecha. Y yo creo que estamos ahora en una era de derecha profunda, que es la que tiene el discurso de vanguardia. Y eso está fijado en 2016 con ese triunfo que le dio Zuckerberg a Trump vía Cambridge Analytica. Vamos a escuchar de eso hay Delio. que decirlo. Todo lo que hemos dicho Sí, va a ser refutado. o confirmado por el maestro Delio. Vamos, Delio. Primero que nada, por primera vez yo creo que todo lo que tengo aquí, estoy de acuerdo con Mario Herrera. No. En su análisis No, ya se inicial. acabó el programa. Espérate, en su análisis no, inicial. no, No salgan del video no me todavía. defraudes. En su análisis inicial. Ahora bien, en la parte Ok. relacionada con lo del manejo de la información y el caso de Zuckerberg, Dale cátedra. Facebook es precisamente un algoritmo que estudia, una plataforma que hace estudio de mercado en tiempo real. La función de Facebook no es saber qué es lo que tú quieres ahora, sino marcar la tendencia de qué es lo que se va a querer después, dándole el poder a la tienda de decirle a un fabricante de zapatos, mira, en República Dominicana, en Santo Domingo, para la persona de talla 9 al 7, un zapato verde es lo que ellos están necesitando.
Y ese zapato sale al mercado. Lo que y van a tenemos, necesitar. Ajá, el gusto. Ellos todavía no saben que les va a gustar, pero nosotros sí ya sabemos que eso va a gustarle. Y entonces cuando la gente se topa con ese zapato Están verde, qué prediciendo. lindo, y lo compran. Sí, por diciendo. Eso, sí, eso combinado con el caso de aplicaciones como Pokémon Go, bueno, ya, definitivamente eso es maravilloso. Ahora viene la parte donde estoy completamente en contra. En contra de Edwin. Ok. No en contra con Con los el dos, argumento. porque los dos comparten pensamiento en ese sentido. Ok. Eso no es un asunto que tenga que ver con la derecha, porque la derecha no está controlando el mundo en este ¿Quién momento. dijo eso? Yo no dije En este momento, Yo no dije eso. en este Gente momento, se inventa argumentos, quienes está bien, tienen, pero tú no mira, dijiste que eso pero mira, beneficia mira, a la mira, parte mira, conservadora. la verdad, bueno. lo que va a decir ahora. denle es para delirante. atrás. Ahora mismo, denle para Está atrás un garantizado minuto y eso. medio. Y fíjense que él menciona que ese tipo de cosas benefician a la parte conservadora y que las derechas, bla, 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 Ok, bla. continúa, Ok, continúa, está Delio, bien, por dale, favor. Porque tenemos una grabación ahí. Sí. Bien. La derecha se va a expresar. ¿Quién gobierna en La este derecha que momento? digo, la derecha que digo, aquí está el ejemplo. No, yo no Bien. soy de derecha. Yo soy liberal. Sí, En contra de esa cualquier es- régimen, ese es ya el sea de ese- izquierda o eso de es lo derecha. que- ese es el Pero nombre, ese es el nombre del vamos, conservador ahora. por favor. La libertad. No es que el conservadurismo es un régimen también. La libertad. Ok, El ya, conservadurismo terminaste, también Delio. es un Nada más le régimen. falta la peluca de Milei. Libertad, carajo. También es un régimen. Mi ley es conservador. Lo que Continúa, pasa es que él es por paleo favor. libertario, yo soy Ese minarquista. es otro tema, continúa. Ah, bien, pues sigue entonces. ¿Qué tú dices? Bueno, decía, en este caso estamos hablando de que la manipulación, ¿verdad? Tal cual mencionabas hace un rato del tiempo que se tarda en tomar las decisiones. En el cerebro, nosotros somos un residente dentro del cerebro. O sea, nuestra personalidad es un residente en el cerebro. Tú tienes la parte primitiva, que es el núcleo, conocido también como sistema límbico, que es completamente autónomo. Él es el que controla el ritmo cardíaco, el aparato digestivo, todo lo que tiene que ver con tu existencia. Él es el que se encarga de mantenerte vivo. Pero también tiene las alertas primarias. Un ruido extraño, eso es lo que te espanta. Es lo que te hace correr cuando de repente sale el perro. Yo estoy seguro que tú nunca has visto a alguien que un perro lo alcanzara, a menos que sea un niño. Después que el ser humano empezó a correr, no hay manera de que ese animal pueda alcanzarlo para morderlo. Muy bien. Ahora, esa habilidad, esa velocidad, esa fuerza, esa condición sobrehumana que a veces una persona puede manifestar en momentos de emergencia, viene directamente del manejo del sistema límbico del cuerpo. Exacto. Ahora, las decisiones se toman en el área frontal, pasando por el prefrontal, que es el que se encarga de medir los riesgos. Y ahí es donde viene el, llamémosle, amemamiento de las redes sociales y otra vía de Pero comunicación. ¿estás de acuerdo? ¿Existe o no el libre albedrío? El libre para albedrío ti? como tal, eso es que voy. Ah, pues dale. El libre albedrío como tal viene de la toma de la decisión del riesgo. O sea, lo único que nosotros sí manejamos, a donde están nuestras decisiones, es en el frontal, en el lóbulo frontal, y filtrado por el medidor de riesgos, que sería el prefrontal. El frontal, ¿Anotaron eso? el frontal Pero que nada de eso es consciente. funciona Ok, así. vamos, Sí, sí, el sí. frontal tiene Ajá. que ver Nada de eso consciente. en muchos casos. No, esa parte sí es Eso está consciente. precondicionado. Esa parte sí es consciente. No, pero entonces sí El hay- café está caliente, yo me doy cuenta que está caliente, pero quiero tomarme un trago. Tomar el trago o no pasa la orden de mi deseo consciente. a través, sí, no es mi deseo no es consciente, mi deseo es un impulso. Un impulso Esa biológico parte- esa parte primaria. que no la controla. Ok. Esa- Ok, pero esa parte aterriza, ¿en qué primaria. que tú estás en contra o en qué Cruza estás a favor? por el- Porque estoy perdido ahora. No, pero es que tú De no lo- se del trata, tema. no pero es que no tiene que ser dicotómico. Tu No, no, elección mi hermano, es yo consciente. digo es, o sea, esa explicación tuya que tú estás dando con el tema del libre albedrío, Ajá. que fue lo que originó todo esto, Sí. y de la guerra de información, que es la que nosotros Ajá. trajimos a colación a propósito de las redes sociales y la manipulación que da Facebook, que tú hablas de una parte de lo que trabaja Facebook, que es totalmente cierta, del marketing predictivo. Pero te falta otra Pero parte eso por es tocar, que es el tema de los sentimientos, que yo la puedo explicar más adelante. Quiero que tú la conectes para nosotros, ¿verdad? No, yo comencé explicando qué es el libre albedrío, porque decía, el libre albedrío es nuestra capacidad para hacer lo que nos dé la gana. Sí, pero ¿cómo funciona? Te estoy explicando en este momento cómo dentro de tu cerebro funciona el libre albedrío, o al menos lo intento. Esa decisión de si me tomo el café o no sabiendo que está caliente, pasa por el prefrontal hasta el frontal, donde decido que sí me tomaré el trago, pero primero el prefrontal analiza, está caliente. Si mi Pero hermano, ¿qué decido que sí me lo tomo. pero ¿cuál es consciente y el inconsciente? O sea, Toda esa parte Todo- consciente. toda Toda esa esa parte parte consciente. Quiero beberme el café, sé que está caliente y pienso,
podría quemarme. Eso lo hago con el prefrontal. Consciente. Él podría quemarme, sí. Esa Pues observación de que me puedo quemar Entonces, es consciente. el libre albedrío existe. Si según ustedes tú. me dejaran terminar, yo podría explicar cómo funciona. Pero ya sabemos Pero cómo que- funciona, lo No, acabas de no lo decir. sabe, no lo sabe. No, pero tú lo estás No lo explicando. Lo que pasa es lo que Señores, pasa. no, Mario, dilo, por favor. Ándale, Ok. mira. De regreso, la decisión pasa otra vez por el prefrontal. Y es el momento, digamos que es reflexivo, en donde tú tienes que decidir si sí o no, ya consciente de lo que quieres hacer, ya conscientemente, y del peligro que tienes. Siempre has estado Ahora, consciente, según tú. en No, ese no proceso, siempre, no en siempre. el- juego, El Maracayo, impulso, no, el el impulso juego. natural, Claro, termine. el impulso natural instintivo que tú no lo controlas. O sea, el deseo de tomarlo, tú no lo controlas. Tú controlas el si lo tomas o no. Ahora bien, en determinadas circunstancias, como el miedo, por ejemplo, ocurre algo a lo que se le llama arrebato de la amígdala cerebral, a donde la información deja de pasar por los lóbulos frontales y prefrontales Ajá. y cruzan directamente al sistema límbico, donde se toman las decisiones completamente Sí, animales. pero, ok, pero. En este punto- Dame un paréntesis ahí. Ajá. Con la explicación que yo di al principio, con el tema de la teoría de la relatividad, que se comprobó con el experimento de la rendija, yo lo que quiero que tú entiendas es que todo ese proceso ya pasó. O sea, a este punto, todo ese proceso que tú estás describiendo, de cada ser humano que estamos viviendo ahora, que yo lo vivo diario cuando me bebo un trago de café, ya eso pasó. No es que va a pasar. Y lo que determina si existe o no el libre albedrío es de que si lo que va a pasar a partir de ahora, yo realmente tengo el control o no de lo que va a pasar. Y lo que estamos diciendo es que científicamente está demostrado que no tengo el control. Que lo que va a pasar a partir de ahora, independientemente de ese proceso que estoy explicando, ya sucedió en el espacio-tiempo, que es continuo. Porque el tiempo no es lineal. El tiempo es relativo. Y el pasado, el presente y el futuro confluyen simultáneamente. ¿Puedo Entonces, terminar ya? eso, pues, escúchame, entonces eso científicamente lo que me dice es que toda esa percepción de todo ese proceso fisiológico y mental que tú estás explicando, ¿verdad? No es determinante porque ya pasó. Y si ya pasó y se tiene la conclusión de todo lo que está, de todo lo que tú vas a decidir, de lo que no vas a decidir, de lo que vas a hacer y de lo que no vas a hacer, si ya pasó y sucedió, entonces tú realmente no estás eligiendo nada. Simplemente está pasando lo que debió pasar, lo que está pasando y lo que ya pasó. Y está demostrado científicamente. ¿Ya El puedo experimento terminar? de la Ah, rendija, todavía. el experimento de la rendija demuestra que de acuerdo al observador, las partículas tienen un comportamiento. Si tú las observas, tienen uno, si no las observas, tienen otro. E inclusive, después que tú no las observas, que supuestamente tienen un comportamiento, el observador termina después, varía en el tiempo su comportamiento que supuestamente debió tener. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la capacidad como observador de inclusive afectar el pasado supuestamente de lo que estamos percibiendo como el espacio-tiempo. O sea, Einstein demostró, el tiempo es una magnitud que pasa por encima de nosotros. No, es una dimensión más de algo más complejo que se llama espacio-tiempo, que se distorsiona con relación no solamente a los otros fenómenos naturales y físicos que experimentamos nosotros, los seres humanos, a través de la materia en el universo. Muy Eso bien, está demostrado muy bien, científicamente. Muy bien. ¿Ya puedo terminar? Termina, Delio. pero Muchas lo hacen gracias. para atrás otra vez, Eso tú no me dejaste terminar. Resulta que, ¿verdad? Me quedé en la parte del arrebato de la amígdala, ¿verdad? Donde entran decisiones tomadas por principio muy primogenio, ¿verdad? Primitivo. Delio, yo te voy a hacer una pregunta y olvida toda esa parte porque de verdad, o sea, no estamos llegando a ningún nada. O sea, el ser humano tiene el poder de decisión de alterar los acontecimientos. ¿Sí o ¿Lo no? tiene? De alterar los acontecimientos. El libre albedrío, ¿sí o no? ¿El ser humano tiene libre albedrío o no? ¿Cuál es tu posición? Él sí tiene la capacidad. Del libre Pero si me albedrío. dejan terminar, podría explicarle el por qué razón hoy en día no lo tiene. Hoy en día. Sí. Ah, pero estoy explicando cómo Ah, tenía, bueno, cómo que no ustedes tenía. no me han dejado terminar, señor. El hecho de que ustedes no puedan comprender lo que estoy diciendo no quiere decir que no tenga sentido. Tienen que tener paciencia con la comunicación y el Puede ser exceso un de poco- información es que se posible que tiene. sea breve, Me es está posible. no, si me No, siguen pero no interrumpiendo es estamos entendiendo, imposible. lo que equivocado. Si me siguen interrumpiendo es podemos durar imposible. una hora con esa explicación que tú acabas Correcto. que tú Puede que quieres pasa dar. que no es simple. Recuerda que nos estamos rigiendo por el Sí, y cada segundo por que el ustedes me factor brevedad de interrumpen, las redes. cada segundo que ustedes me interrumpen, no hay brevedad en las redes. Cada segundo que me interrumpen, un segundo más que me retrasan. Con el bombardeo de información se consigue activar las emociones primarias,
como por ejemplo el miedo a la derecha, el miedo al cambio climático, el miedo a, lo que provoca impulso de arrebato de amígdala y que las personas tomen decisiones que no son conscientes. Es una forma de arrebatar el libre albedrío de las personas, manipulándolo a través de las emociones. Cosa que la izquierda, por cierto, ha sabido hacer está haciendo en este momento, y que la derecha ha hecho también tradicionalmente. Porque los políticos, a través del el populismo se basa básicamente en eso, en alimentar las emociones de la gente. A través de las emociones provocan que las personas tengan impulsos de acción sin detenerse a pensarlo. Como el salir, que es un bandereo. El candidato sí es el que va a ganar. Sí, pero ¿quién es él? O sea, ¿cuántas personas han ido a votar, miembros de un mismo partido, por un candidato que no conocen su vida? Y el tipo es regidor de su vecindario y no tienen idea de quién es. Pero votaron por él. Y no saben quién es ese tipo, ni de dónde viene, no saben nada. ¿Cuántas veces las personas no compran un producto en una tienda solamente porque los colores son muy bonitos? Y toman el del color más interesante. Entonces, el libre albedrío, la capacidad, sí la tenemos. Ahora, nos está manipulando a través de los impulsos primarios que se conectan con Bien, el control del cuerpo fuera de la toma de capacidad decisiones. de libre albedrío. Es La decir, tenemos, pero no la estamos usando. él No entendió nada de la explicación no están científica. de acuerdo con lo que nosotros tres hemos Sí, planteado. parece que no ha leído o no ha querido entender todo lo que implica la teoría científica de Albert Einstein. De la relatividad Sí, pero lo que del pasa es tiempo. que Einstein ya se demostró que ese tipo de cosas junto con otras no eran reales. ¿Quién lo demostró? Los demás científicos que hoy Bueno, en día pero tienen por más ejemplo, conocimiento ¿cuál? del que jamás Pero tuvo por Einstein. ejemplo, coño. ¿por qué Mira, no la hizo teoría una de la piedra? incertidumbre, ¿cómo es que se llama No, la no, película no. esta Pero de la tú- bomba no, atómica? no, no, no. Espérate, la película de la Háblame. bomba atómica, ¿cómo es que se llama? Oppenheimer. Háblame Oppenheimer dijo, de la relatividad, la de la sola relatividad. observación de un experimento altera sus resultados. Pero eso lo dijo Einstein. Fue. Ajá, no fue, eso no es de Einstein, es de Pero mi Oppenheimer. hermano, pero- no es de pero Einstein. léelo, pero- Einstein está bien. nunca bregó con micropartículas, no la manipuló. Mi hermano, Einstein no era es físico micropartícula. matemático. Escúcheme, pero escuche primero, porque tú tienes que primero conocer lo que está diciendo un científico para después refutarlo. Ajá. Lo llevó más allá. Claro, no lo primero, contradijo. claro, lo primero Lo que que han dijo, hecho es lo llevarlo primero que más yo dije allá. aquí, que dijo Einstein, es que como el tiempo es parte de algo macro, que es el espacio-tiempo, y el tiempo es relativo, lo que estamos observando, el espacio-tiempo varía de acuerdo al observador. Fue lo primero que dijo, de acuerdo al observador. El observador tiene la capacidad de alterar Claro. lo que está aconteciendo. Entonces, tú me estás diciendo a mí que ya si tú observas un experimento de partículas, tú no estás haciendo lo que está diciendo Einstein. Entonces, mira a mí que lo contradijo, todo lo contrario. Einstein fue que vino a refutar la teoría de Newton, que se considera la teoría, la física clásica, la newtoniana. Y quien rompe con todo eso y trae parámetros nuevos, innovadores y explicativos a todos los fenómenos naturales fue Albert Einstein. Inclusive cuando Einstein hace la teoría especial de la relatividad, lo único que no le encajaba a él dentro de la explicación que él daba física era la gravedad, porque se basaba en la gravedad de Newton. Y ahí que Einstein, tiempo después, crea la teoría general de la relatividad cuando desecha totalmente lo que manifiesta Newton con la gravedad y se da cuenta que la gravedad es parte de algo macro, que es el espacio-tiempo, un efecto secundario del espacio y el tiempo, que son otras dimensiones. Eso es otra dimensión. ¿Y qué es lo que es la gravedad, Espacio-tiempo, entonces? espacio-temporal. ¿Qué es la gravedad? Un efecto espacio-temporal, una distorsión en el espacio-tiempo. Lo explicó Einstein. Entonces yo te invito a que tú leas un poquito más a profundidad ese tema para que tú entiendas, donde él te dice, bueno, ¿qué es la gravedad? El efecto de la distorsión espacio-temporal. Sí, pero ¿en qué consiste esa distorsión? Se distorsiona, hermano. Sí, pero ¿en qué consiste? Para yo saber que tú entiendes Se curva la distorsión. el espacio-tiempo. Es una distorsión. Y eso es el efecto de Mira, esa distorsión. Curvarlo fue la forma simple en la que Einstein lo explicó, que lo explicó Claro, con una hoja para de que tú papel. estés explicando a ti para que lo entienda y todavía no lo entiende. La distorsión del espacio-tiempo, el mejor ejemplo que se podría usar, lo que pasa es que no estaba muy de moda en ese entonces, agarra un pedazo de corcho espuma y comprímela. Entonces inyéctale en el centro un poco de pegamento. Cuando seque, ábrela y te vas a dar cuenta que la parte del centro no pudo estirarse como la demás. Eso hace que según se vayan alejando, vaya reduciéndose la tensión. De esa manera es como se tuerce el espacio. La gravedad es una redirección del espacio Curvatura, hacia el distorsión centro. del Hacia el espacio-tiempo. centro. Einstein lo explicó como curvatura para que la gente a mitad del siglo pasado lo entendiera. No, que está demostrado, mi hermano, con una curvatura. No inclusive- digo que no esté demostrado. Lo que te estoy bueno. diciendo es que la explicación que Einstein usó
es una explicación primitiva para que Oye, las qué mentes primitiva. de ese momento lo Oye, entendieran. qué primitiva. Si gente te lo explicaba de otra manera, no lo iban a Este se entender. lo está explicando a otro científico. Tú estás hablando de una tontería. mi No, hermano. no era solamente científico. Esa explicación él la dio frente a la prensa y la dio para que lo entendiera la mayor cantidad de personas posible. Sí, pero es una distorsión del espacio-tiempo. Es una Sí, pero curvatura, no es una, diga que pero no es curvatura. una curvatura, es una compresión en un punto provocado por la masa, bien. la En masa el año- excesiva. En el año Está bien, 2020 está bien, está tuvimos bien. una discusión de Delio Medina, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz y se determinó que no íbamos a llegar a ningún lugar. Coño. Esto es La Quinta Pata y recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y hablar de todo.